chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para la receta de hoy tenemos un espagueti verde. Tenemos una caja de espagueti, un cuartito de cebolla, 2 hojitas de laurel, media cucharada de sal, 5 chiles poblanos, una cucharada de consomé, una cucharadita de sal, una latita de media crema o es una taza en total. Yo uso la crema cacique, la voy a usar entera la latita, o son 2 tazas de crema. Es un cuartito de cilantro o un medio ramito de cilantro, dependiendo cuánto les guste a ustedes. La mitad de una cebolla y un ajo. Empezamos con la receta. Voy a ponerme un poquito de aceite en la mano y le voy a poner a los chiles y así los voy a poner a asar. Aquí este ya se está tostando, lo vamos a voltear. Vamos a tratar de que se toste muy bien el chile. Como estos ya están, ya los voy a sacar y los voy a poner en una bolsita. Estos también. Aquí ya están los chiles. Voy a sacar uno para empezarlo a pelar. Ya una vez que esté pelado el chile, lo vamos a partir para sacarle las semillas. Si ustedes no quieren usar la mano, pueden usar una cuchara. Yo voy a usar mis manos. Ya una vez que le sacamos la semilla, lo vamos a partir para poderlo agregar a la licuadora. Y así hacemos los demás. Como aquí ya está hirviendo el agua, le voy a agregar la pasta. Le voy a agregar media cucharada de sal, las 2 hojitas de laurel y el cuarto de cebolla. Lo dejamos hervir hasta que se cosa la pasta. En cuanto pongan la pasta, le tienen que mover muy bien para que no se peguen unas con otras. Aquí la pasta ya está, estuvo cociendo por 11 minutos. Yo voy a colar la pasta. Le voy a agregar poquita agua fría para que no se siga cociendo. También le voy a sacar la cebolla y las hojitas de laurel. En la licuadora vamos a poner el ajo y los chiles. Vamos a poner la media crema. Le vamos a agregar la crema y el cilantro. Lo pasamos a moler. En una cazuela vamos a poner 3 cucharaditas de aceite. Voy a agregar el cuarto de cebolla que les mencioné al principio. Si a ustedes no les gusta la cebolla así como la estoy guisando, se la pueden moler cuando muelan la salsita. Pero eso también sí les da un buen sabor. Entonces voy a agregar la mantequilla. Son 2 cucharaditas de mantequilla. Una vez que se derrita la mantequilla, le agregamos la salsa. Le voy a agregar la cucharada de consomé, la cucharadita de sal. Si le hace falta más sal, le pueden agregar. Lo movemos muy bien. Aquí ya tenía ratito que vacié la pasta cuando se coció. Entonces, como ya se hizo un poco pegostiosa, le vamos a agregar poquita agua fría. No hay necesidad de agregarle aceite, con la agüita se despega fácilmente. La salsa ya estuvo hirviendo 6 minutos, ahora le vamos a agregar la pasta. Aquí ya está el espagueti y ya vamos a servir. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente receta.